Nación Clave. El presidente Donald Trump hizo una situación inusual, como casi todas las que de pronto hace cuando acomete situaciones desde un punto de vista personal. En radio y televisión, mientras estaba en un rally, sugirió a los dueños de los equipos de fútbol americano. El fútbol americano es uno de los 3 o 4 deportes más tradicionales y potentes en términos comerciales y en términos de masividad en Estados Unidos. Cada uno de estos deportes tiene su propia temporada: el básquetbol, el béisbol, el hockey sobre hielo y el fútbol americano. El fútbol nuestro, el fútbol común y corriente, que ellos llaman soccer, ha logrado entrar bastante potentemente como un quinto deporte que abriga a grandes masas en estadios todos los fines de semana, pero todavía no tiene la capacidad de identidad cultural tan potente como los otros 4 deportes que acabo de mencionar. Pues bien, antes de cada uno de esos deportes, cuando se juega, y en Estados Unidos, por ejemplo, en el básquetbol, en el béisbol, en el fútbol americano, normalmente los equipos que participan de las ligas profesionales de esos equipos responden de alguna manera a ciudades. Los Ángeles tiene equipo, San Francisco tiene equipo, Atlanta tiene equipo, Dallas tiene equipo, Pittsburgh tiene equipo el fútbol americano. Y por lo tanto, cuando hay un partido entre equipos, normalmente se abocan en ciudades, los estados completos detrás de su equipo ganador. Eso es lo que se llama una franquicia en Estados Unidos. Y cuesta entrar con un equipo nuevo, cuesta una barbaridad de plata. Los equipos son propiedad de personas generalmente individuales o familias o grupos de multimillonarios que han comprado esta franquicia o la han llevado hace mucho tiempo y hoy día están en ese lugar muy especial de control deportivo. Y Donald Trump, hace unos 5 días atrás, le pidió a esos dueños de los equipos, particularmente en el fútbol americano, que cada vez que un jugador no se irguiera y estuviera parado atendiendo el himno nacional que se toca antes de cada partido, sino que pusiera su rodilla en el suelo en un gesto de protesta por el racismo, la xenofobia y por cualquier otro activismo que correspondiera, y él lo señaló, tenía que despedir a esos hijos de puta, según dijo públicamente Donald Trump en televisión. Debían ser despedidos las personas que no escucharan el himno nacional erguidos y con su mano en el corazón. Pues bien, lo que pasó fue una especie de efecto boomerang. Habían 6 jugadores de fútbol americano que habían puesto sus rodillas en el suelo, escuchando atentamente y respetuosamente, pero con una rodilla en el suelo, desde que un mariscal de campo del equipo de San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, lo hiciera por primera vez en el año 2016. Habían 6 jugadores que lo habían hecho, y particularmente después se aumentaron de 2 a 4 y de 4 a 6 después de la situación en Charlottesville y de algunas cosas que tienen que ver con ideas de impedir el acceso de inmigrantes, y también por la violencia hacia personas de raza negra. Pues bien, después de las palabras de Trump, se multiplicaron los casos en los partidos de fútbol americano, llegando a 200 el fin de semana pasado. Ahora, esto que tiene que ver con la editorial, normalmente en Chile en general, normalmente se ha tratado de mantener el deporte y la situación política o los pareceres políticos de los atletas o de los deportistas como si fueran cosas total y absolutamente apartes, fueran compartimentos estancos, como si es que el deportista fuera una suerte de eunuco mental que no tiene idea ni le importa ni tiene opinión respecto de lo que pasa en su planeta, en su país, en su barrio. Y por lo tanto se debe abocar fundamentalmente a entrenar todas las mañanas o todas las tardes, hacer lo que corresponde que diga el entrenador y tratar de ganar el partido del fin de semana, y si es que está en una liga que paga muy bien a las personas que son eximios en aquello, bueno, ganar toda la plata posible.
el deporte y la política no se mezclan, se ha dicho durante mucho tiempo. Y lo cierto es que eso es absolutamente falso, y no solamente se ha constatado ahora con lo que ha pasado en el caso de Donald Trump, sino que hemos hecho una pequeña reseña para que ustedes se den cuenta de lo arraigado que está esta cosa. Voy a partir desde más atrás, y lo hice ayer en Última Mirada también. En las Olimpiadas de Berlín de 1936, un hombre de raza negra de nacionalidad estadounidense, Jesse Owens, gana los 100 y los 200 metros planos y la posta 4x100 por primera vez en medio de una situación increíble. Hitler ya era Führer. Hitler en las tribunas, viendo y esperando que la estrella máxima de velocidad, un señor de apellido Lang, ganara para reafirmar la calidad superior de la raza aria, y encuentra a esta persona de raza negra que viene de Estados Unidos y que le gana abiertamente. Y más aún, Lang lo felicita. Hitler abandonó el estadio, no saludó a ninguno de los finalistas, y Jesse Owens se convirtió en una suerte de ícono de el deporte, con una connotación, con un mensaje también respecto de la situación política. Desgraciadamente para él, cuando llegó de vuelta a Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos no se dignó ni siquiera a recibirlo en su Casa Blanca. Lo echaron, además, por el haber estado dando charlas respecto de la relación entre deporte y política. Lo echaron más adelante de la Federación Amateur a la que pertenecían los atletas, solamente por ser negro en esa época. El 28 de abril de 1967, otro hombre de color, un boxeador excepcional llamado Muhammad Ali, se declara objetor de conciencia y rehúsa enlistarse en el ejército para ir a Vietnam. Y queda la crema. No solamente era el campeón del mundo, no solamente era probablemente el peso pesado más eximio que ha existido en la historia, sino que además lo que hacía era señalar públicamente que él no tenía por qué ir a otro lugar, al otro lado del mundo, cuando esas personas nunca le habían hecho nada. Sin embargo, en su país había una suerte de abuso permanente y constante contra las personas de raza negra por parte de la gente de raza blanca. Si tengo que ir a alguna parte a tratar de dar una pelea, la tengo que dar aquí, dijo Muhammad Ali. Él fue llevado a un juicio, fue condenado, se le quitaron sus títulos, y solamente mucho tiempo después pudo volver a pelear y reganar el título Muhammad Ali. En 1968, en las Olimpiadas de México, 12 atletas norteamericanos de color, John Carlos y Tommy Smith, obtienen el primero y segundo lugar en las carreras de 200 y 400 metros planos. Y cuando van a recibir la medalla de oro, hacen un gesto inusual. Alzan su mano con un guante negro hacia arriba, en la señal de lo que entonces era conocido como el movimiento de los Panteras Negras, que era un movimiento activista pro término del abuso hacia los negros en la época de los 60 y por los derechos civiles, muy potentemente, y esto se hace en una Olimpiada en México en el año 1968, causando un escozor, por cierto, en todo el establishment político norteamericano, pero también de otros países, y que vieron multiplicar expresiones de este tipo más adelante. En 1995, un hombre que había sido en un momento dado alguien que empuñó las armas contra su gobierno, que fue lo que aquí se podría denominar en un momento dado un terrorista, vuelve al poder como presidente de todos los sudafricanos, Nelson Mandela, y se empeña Nelson Mandela en conseguir el Campeonato Mundial de Rugby de 1995 para su país. Lo consigue. Y finalmente en la final, Sudáfrica le gana a Nueva Zelanda, y es antológica la fotografía de Nelson Mandela compartiendo la Copa del Mundo de Rugby con el capitán, un rubio pero que parecía sobrecarga Lufthansa, de Sudáfrica, que era su capitán François Pienaar. La película Invictus de Clint Eastwood relata más o menos eso, cómo el deporte unió un país sobre la base de sellar, por un ratito que fuera, sellar diferencias políticas brutales, todos teniendo en cuenta lo que se estaba ahí en juego. El último de las personas que respondió a
el mensaje de Donald Trump ya cambió de deporte, ya dejó de ser de la Liga de Fútbol Americano, donde 200 se sumaron, y el primer atleta del béisbol, el probablemente más gringo de todos los deportes gringos, Bruce Maxwell de la Oakland A's, se convirtió el fin de semana pasado en el primer jugador de béisbol que se arrodilla durante el himno nacional en solidaridad con los jugadores de fútbol americano que han hecho lo mismo. Esto pasó el 23 de septiembre del año 2017. Peor aún, los dueños de los equipos y la liga, el directorio de la liga formalmente, declaran que están en contra de la medida de Donald Trump y por lo tanto se le produce un efecto boomerang al presidente de Estados Unidos con esta intento de decir que las personas no podían mezclarse con sus opiniones o sus pensamientos y sus críticas en el deporte mientras pasaban las cosas que pasaban en su país. En Chile hemos tenido varios casos, los podemos comentar más adelante cuando tengamos el viernes, pongamos a conversar con eso con Pablo Ramírez. Así es que, ojo, que el deporte y la política han estado muchas veces entreverados, muchas veces muy cerca, y el episodio que se está viviendo en Estados Unidos a raíz de la crítica de Trump es solo la última de una cantidad enorme de ocasiones en que aquello ha funcionado de esa manera. Soy Fernando Paulsen, comienza Combinación Clave. Muchos hablan.